Cuando puse la mano en la chapa de la casa que construí ladrillo por ladrillo, sentí algo que ningún hombre debería sentir en su propia puerta. Miedo. Miedo de lo que encontraría del otro lado. Miedo de descubrir que la confianza de 30 años de paternidad se había vuelto polvo mientras estaba fuera. El metal frío de la cerradura quemó mi piel como si fuera hierro al rojo vivo. Porque hay momentos en la vida de un hombre que sabe que, cuando gire esa llave, nada volverá a ser como antes. Y yo lo sabía. En el fondo ya lo sabía desde que traté de llamar a casa por 20ª vez esa semana, y la llamada se fue directo al buzón de voz. La puerta se abrió con un chirrido diferente, como si hasta ella estuviera avergonzada de lo que iba a encontrar. El olor era extraño. No era el olor de mi casa. Era perfume caro mezclado con comida de restaurante y algo más. Algo que olía a fiesta, a vida que había pasado en mi ausencia sin incluirme. Mis pies pisaron vidrios rotos, en el piso de mi propia entrada. Pedazos del florero que mi difunta esposa había recibido de su madre. El primer regalo que pusimos en la casa cuando nos casamos hace 40 años. 40 años, hermano. Y ahí estaba, esparcido por el piso como si fuera basura cualquiera. Pero lo que realmente rompió algo dentro de mí no fueron los vidrios en el piso, fue el sonido que venía de mi sala. Risas, risas fuertes, música, voces que no reconocía, en mi sala, en el sillón que pagué en 12 mensualidades, usando mi televisión que me llevó 2 meses de tiempo extra comprar. Caminé hacia la puerta de la sala como quien se acerca a un accidente automovilístico. No quieres ver, pero necesitas. Y cuando vi a mi hijo Marcos, de 32 años, acostado en mi sillón junto a 3 personas que nunca había visto en mi vida, todos con cara de quien acababa de despertar de una noche que no quería imaginar, usando mi casa como si fuera motel de carretera. «¿Papá?» Su voz salió medio ronca, medio molesta, como si yo fuera el intruso, como si estuviera invadiendo su casa, no regresando a mi propia casa después de 3 meses cuidando a mi hermano internado en otro estado. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, levantándose lentamente, pasándose la mano por el cabello desordenado. Los extraños en el sillón me miraban como si yo fuera el inconveniente. En mi propia sala. ¿Qué hacía ahí? En la casa que construí con mis propias manos. En la sala donde le enseñé a dar sus primeros pasos. En el piso que enceré todos los sábados durante años para que pudiera jugar descalzo sin lastimarse. «Vivo aquí», respondí, y mi propia voz sonó extraña, como si estuviera mintiendo. Se rió. Mi propio hijo se rió de mi respuesta. Una risa seca, sin humor, llena de un desprecio que cortó mi alma como navaja. «Ay, papá, relájate. Nomás estamos aprovechando un poco. Tú ni siquiera estabas usando la casa». No la estaba usando. La casa que me llevó 20 años pagar, trabajando en 2 empleos, haciendo horas extra todos los fines de semana, cargando mezcla y cemento con estas manos que hoy me duelen solo de recordar. La casa donde lo crié a él y a su hermana después de que murió su madre, donde cociné, lavé, planché, fui padre y madre al mismo tiempo. Yo no la estaba usando. La nuera apareció de la cocina en ese momento, Carla, con una cara de desafío que nunca había visto antes. Carla a quien ayudé a pagar la boda. Carla para quien di el enganche del departamento donde vivían. Carla que me decía papito cuando necesitaba algo. «Hola, don Roberto, qué bueno que regresó», dijo, pero el tono era helado como hielo de refrigerador viejo. «Estábamos cuidando la casa, como usted pidió». «Cuidando». Miré alrededor. La mesa de centro estaba rayada. La pintura de la pared tenía manchas extrañas. La alfombra que mi esposa eligió con tanto cariño estaba sucia de algo que preferí no identificar. Y en el rincón, una pila de botellas de cerveza vacías que llegaba hasta mi rodilla. «¿Cuidando?», pregunté y sentí mi voz temblar. No de miedo, de una rabia que venía de un lugar tan profundo que no sabía que existía. «Papá, no empieces»,
dijo Marcos, levantando la mano como si fuera a darme una lección de moral. No hicimos nada malo, solo recibimos unos amigos. Relájate, relájate. ¿Relajarme? Yo que trabajé 43 años sin faltar ni un solo día. Yo que nunca, ni una sola vez, llegué borracho a casa porque sabía que tenía responsabilidades. Yo que vendí el único carro que me gustó en la vida para pagar su universidad. Tenía que relajarme porque él estaba usando mi casa como cantina particular. Pero lo que me quebró completamente no fue ni la casa desordenada. Fue cuando uno de los extraños en el sillón, un muchacho de unos 20 y tantos años con cara de quien nunca había trabajado un día en su vida, tuvo la desfachatez de decir: «Oiga, señor, ¿no hay algo de comer por ahí? Tengo un hambre». Señor. Me dijeron señor en mi propia casa. Y mi hijo no dijo nada. Mi nuera no dijo nada. Dejaron que un completo extraño me tratara como si fuera el empleado de la casa. Fue en ese momento que sentí el pecho apretarse de una manera que ni cuando el médico me dijo que tenía que cuidar mejor la presión. Era un dolor diferente. Era el dolor de un hombre que crió una familia entera en las espaldas y descubrió que para ellos, él era solo un banco con piernas. ¿Cuántas veces un padre se traga el llanto para parecer fuerte? ¿Cuántas veces aceptamos ser tratados como cajero automático porque tenemos miedo de perder lo poco de familia que nos queda? Si alguna vez has sentido que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa tarde me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan los relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Roberto Silva, tengo 64 años, y para que entiendas cómo llegué a ese momento, viendo a mi propio hijo tratarme como intruso en la casa que construí, necesito regresar un poco en el tiempo. Nací en 1960, en una familia humilde del interior de Michoacán. Mi padre era albañil, mi madre costurera. Me enseñaron dos cosas que cargué toda la vida. El trabajo dignifica al hombre, y la familia siempre viene primero, siempre, incluso cuando no lo merece. A los 18 años me mudé a la Ciudad de México con 500 pesos en el bolsillo y una maleta de cartón amarrada con mecate. Quería una vida mejor, quería construir algo. Y construí, literalmente. Empecé como chalán de albañil, cargando mezcla y cemento bajo el sol quemante del DF. Me dolía la espalda todas las noches, pero sabía que era temporal. Estudiaba en la nocturna, tomaba cursos los fines de semana, me especializaba. En 5 años me volví maestro de obra. En 10 tenía mi propia pequeña constructora. Fue trabajando en una remodelación que conocí a María, mi esposa. Era maestra, vivía en el departamento que yo estaba remodelando para la dueña. María era diferente a todas las mujeres que conocía. Veía potencial donde otros veían apenas a un albañil sucio de cal. Anduvimos 2 años. Nos casamos en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Y pronto llegó nuestra primera hija, Sandra. 2 años después, llegó Marcos. No se imaginan lo que es cargar a tu primer hijo en brazos y prometerle un futuro mejor que el tuyo. Le prometí a ese bebecito que nunca pasaría las necesidades que pasé, que tendría estudio, oportunidades, una buena vida. Durante los primeros años, María y yo éramos un equipo perfecto. Ella cuidaba a los niños durante el día, daba clases particulares en la tarde. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 6 de la tarde, llegaba a casa y todavía ayudaba con la tarea, jugaba con los niños, los bañaba cuando María estaba cansada. Los fines de semana eran sagrados. Construía juguetes de madera para ellos, hacía papalotes, los llevaba al parque.
A Sandra le encantaba cuando la subía a mis hombros. Marcos se me pegaba a la pierna, siguiendo cada paso. ¿Qué daba por la casa? Cuando eran pequeños yo era su héroe. Sandra decía que se iba a casar con alguien igual a papá. Marcos decía que quería ser constructor de casas como su papá. Peleaban por sentarse a mi lado en el sillón. Competían por quién me iba a ayudar a arreglar algo en casa. Poco a poco, nuestra situación fue mejorando. La constructora creció. Logré comprar un terreno bueno, en una colonia decente, y fue ahí que tomé la decisión que cambió nuestras vidas. Iba a construir nuestra casa con mis propias manos. Todos los fines de semana, todos los días feriados, cada día libre, ahí estaba. Cavando cimientos, levantando paredes, poniendo techo. Marcos, que debía tener unos 8 años en esa época, siempre pedía ayudar. Lo dejaba cargar los ladrillos más pequeños, echar la mezcla más ligera. Se sentía orgulloso, todo sucio de cemento, diciendo que estaba construyendo la casa de la familia. Sandra, más pequeña, le gustaba organizar las herramientas, cada cosa en su lugar. María nos llevaba lunch y agua. Eran los mejores días de mi vida. La familia trabajando junta para construir nuestro futuro. La casa quedó lista cuando Marcos tenía 10 años y Sandra 8. El día de la mudanza hicimos una fiesta sencilla. María hizo gelatina, yo carnitas en el patio que todavía no tenía barda. Los niños corrían por la casa nueva, gritando de alegría, eligiendo sus cuartos. Esa noche, después de que los niños se durmieron, María y yo nos sentamos en el portal que había construido con tanto cariño. Tomó mi mano y dijo: «Construiste mucho más que una casa, Roberto. Construiste nuestro hogar». Durante la adolescencia de los muchachos, las cosas empezaron a cambiar, como pasa en toda familia. Sandra se volvió una niña más reservada, siempre estudiando, siempre responsable. Marcos empezó a cuestionar todo, como todo adolescente. Pero en general, éramos felices. Trabajaba cada vez más. La constructora iba bien, pero la competencia era grande. Necesitaba estar fuera de casa más tiempo, viajar a otras ciudades, dormir en obra cuando era necesario. María entendía. Sabía que estaba construyendo el futuro de nuestros hijos. Pagaba escuela particular para los dos, curso de inglés, natación, karate para Marcos, ballet para Sandra. Todo lo que pedían y yo podía dar, lo tenían. Yo mismo nunca pedí nada a mis padres después de los 18 años, pero quería que mis hijos tuvieran algo diferente. Marcos quería una Nintendo carísima cuando cumplió 15 años. Trabajé un mes extra para comprarla. Sandra quería hacer un intercambio cuando terminó la prepa. Vendí mi carro y pedí un préstamo. Valió la pena ver la felicidad en sus ojos. Cuando María se enfermó, pensé que era solo una gripe que estaba durando mucho. Siempre estaba cansada, sin apetito. «Es solo estrés», decía. «Estás trabajando demasiado». Pero cuando llegó el diagnóstico, cáncer de páncreas ya avanzado, nuestro mundo se derrumbó. Los 2 años siguientes fueron los más difíciles de mi vida. María luchó con una fuerza que no sabía que existía. Reduje el trabajo al máximo para estar con ella. Marcos tenía 20 años, estaba en la universidad. Sandra, 18, acababa de entrar a la universidad. Ayudaban cuando podían, pero no quería que descuidaran sus estudios. Yo cuidaba a María, cocinaba, limpiaba casa, manejaba el tratamiento y todavía trabajaba lo suficiente para pagar las cuentas médicas que el IMSS no cubría. Cuando María murió, una parte de mí murió también. Pero tenía 2 hijos que me necesitaban. Sandra todavía estaba en la universidad. Marcos también. Necesitaba seguir siendo papá y mamá al mismo tiempo. Fue en esa época que empecé a notar cambios en mis hijos. Sandra siguió siendo cariñosa, pero distante. Normal, estaba lidiando con su propio dolor. Marcos se volvió más rebelde. Empezó a salir más, llegar tarde, gastar dinero que no tenía. Pero yo entendía. Habían perdido a su madre. Yo era todo lo que quedaba de estabilidad para ellos. Entonces, cuando Marcos pidió dinero para terminar la universidad, se lo di.
Cuando Sandra necesitó ayuda para el primer trabajo, la ayudé. Cuando Marcos conoció a Carla y se quiso casar, pagué la boda. ¿Cuántos padres por ahí están financiando su propia humillación sin darse cuenta? ¿Cuántas veces confundimos amor con permisividad? Las primeras señales de alarma aparecieron justo después de que Marcos se casó. Cosas pequeñas al principio, demasiado sutiles para un padre que solo quería ver a su hijo feliz. La primera fue en la carnita asada de cumpleaños de Carla. Había puesto todo mi empeño. Compré carne buena, hice la fiesta en mi casa. Invité a todos sus amigos, preparé todo con cariño. Durante la fiesta, escuché a Marcos platicando con un amigo. Está padrísimo tener un jefe que tiene casa propia, ¿verdad, hermano? Nos ahorramos un billetón no pagando renta de salón. Estaba hablando de mi casa como si fuera un salón de fiestas gratuito, como si yo no fuera el dueño, apenas el empleado que limpiaba después. La segunda señal fue en la Navidad del mismo año. Tradicionalmente yo hacía la cena en mi casa. Era nuestra tradición desde que murió María. Yo cocinaba, ellos venían, pasábamos la noche juntos como familia. Pero Carla llegó ese año con una propuesta. Papito Roberto, ¿qué tal si hacemos la cena en casa de mi mamá este año? Ella tiene más espacio. No tenía más espacio, su casa era más chica que la mía, pero Marcos apoyó la idea inmediatamente, y yo, queriendo mantener la armonía familiar, acepté. Pasé la Navidad solo en casa, viendo la mesa vacía que debería estar llena de mi familia. Al año siguiente, ni siquiera me invitaron a la Navidad de casa de la suegra. El primer préstamo llegó disfrazado de emergencia. Marcos llegó a casa un lunes preocupado, diciendo que el carro se había descompuesto. Necesitaba 2,000 pesos para la compostura. Prometía pagar a fin de mes. Es nomás hasta que me paguen, jefe. Sabes que soy cumplido. Presté sin dudarlo. Al fin y al cabo necesitaba el carro para trabajar. Era una inversión en la estabilidad de la familia. Llegó fin de mes. Pasó y nada del pago. Cuando pregunté me dijo, «Órale, jefe, tuve unos gastos inesperados este mes. El mes que entra te cuadro». 3 meses después, lo vi con un carro nuevo. Cuando pregunté por el préstamo, respondió, «Ay, papá, tú no necesitas esa lana ahorita, ¿verdad? Cuando esté mejor te pago. La familia no le cobra intereses a la familia, ¿no? La familia no le cobra intereses a la familia». Esa frase se volvió el mantra para todo lo que vino después. Préstamo para remodelar su departamento. Préstamo para enganche de un carro mejor. Préstamo para un viaje de aniversario de bodas. Cada vez, la misma promesa. El mes que entra te pago. Cada vez la misma excusa. La familia no le cobra intereses a la familia. Pero lo que más me lastimaba no era ni el dinero. Era el cambio de trato. Marcos empezó a hablarme como si yo fuera un empleado suyo, no su padre. «Papá, déjala. Casa arreglada el sábado que vamos a recibir unos amigos acá», me decía, no pedía. Como si la casa fuera suya y yo fuera el velador. Las visitas se volvieron frecuentes. Carla y Marcos llegaban con grupos de amigos, usaban mi casa para fiestas, carnitas asadas, reuniones. Yo siempre trataba de participar, ser hospitalario, pero me trataban como si fuera el mesero. «Papá, trae más cerveza». «Papá, al asador le falta más carbón». «Papá, métete para adentro que queremos platicar solos acá». Me corrían de mi propio patio para que pudieran platicar solos. Una vez llegué más temprano del trabajo y encontré a Carla en mi cocina, moviendo mis cosas, reorganizando mis alacenas. Cuando pregunté qué estaba haciendo, me dijo, «Ay, papito, esta cocina necesita una mejor organización. Déjame darle una arregladita para que esté más funcional cuando vengamos acá. Más funcional para ellos. No para mí, que usaba esa cocina todos los días. Para ellos, que aparecían cuando querían algo. Sandra, que vivía en otro estado por el trabajo, empezó a venir menos. Cuando venía notaba que se sentía incómoda con la situación, pero nunca decía nada directamente. «Papá, ¿está bien? Se ve cansado», me decía.
Pero ¿cómo explicar que estaba cansado de ser tratado como empleado en mi propia casa? ¿Cómo contarle a mi hija que su hermano me estaba faltando al respeto sistemáticamente? El momento que debería haberme despertado pasó en mi cumpleaños número 60. Esperé todo el día que aparecieran, que llamaran, que se acordaran. A las 9 de la noche, Marcos mandó un mensaje. «Papá, felicidades. Se me olvidó que era hoy. La próxima semana festejamos como se debe». La próxima semana. Mi cumpleaños número 60 era para celebrarse la próxima semana. Pero en esa misma semana, vi en las redes sociales que habían hecho una fiesta para el cumpleaños de un amigo. Una fiesta en mi casa, en mi patio, con el asador que yo construí, y no me invitaron. A partir de ahí, las cosas se aceleraron. Marcos empezó a tratarme abiertamente como empleado. Llegaba a casa quejándose de todo. La casa estaba sucia, el jardín estaba mal cuidado, el refrigerador estaba vacío. «Papá, necesitas cuidar mejor la casa. Cuando traemos visita acá, da pena». Daba pena recibirlos en mi propia casa. Carla empezó a darme órdenes directas. «Don Roberto, mañana vamos a hacer una fiestecita acá. ¿Puede dormir en casa de algún amigo? Es que va a estar medio apretado». Querían correrme de mi casa para hacer fiesta. Y yo, queriendo mantener la paz, acepté. Fui a dormir a casa de un amigo, humillado, mientras ellos usaban mi casa como si fuera propiedad suya. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la humillación porque no queremos admitir que criamos hijos ingratos? ¿Cuántos padres están siendo expulsados de su propia dignidad en nombre de la armonía familiar? Hay silencios de padre que pesan más que gritos, y yo estaba cargando un silencio que me estaba matando por dentro. La explotación se volvió rutina tan naturalizada que yo mismo empecé a encontrarla normal. Es impresionante cómo te acostumbras a ser disminuido cuando pasa gradualmente. Como una olla con sapo. No te das cuenta de que te estás cociendo hasta estar casi muerto. Los préstamos se volvieron una fuente permanente de ingresos para ellos. Todas las semanas era una nueva emergencia. Se descompuso el aire acondicionado. El carro necesitaba mantenimiento. Carla estaba embarazada y necesitaban comprar cosas para el bebé. Cada vez una cantidad mayor. Cada vez con menos intención real de pagar. Papá, sabes que somos derechos, ¿verdad? No es como si fuéramos a pagar intereses al banco. Es familia ayudando a la familia. Y yo creía, o quería creer, porque la alternativa era admitir que había criado a un hijo, que me veía apenas como una cuenta bancaria con piernas. La cuenta corriente que construí en 40 años de trabajo se estaba vaciando sistemáticamente. 2.000 acá, 3.000 allá, 500 para una. Emergencia que después descubrí que era cena en restaurante caro. Pero el dinero era apenas la punta del iceberg. Lo que realmente me estaba matando era la falta de respeto creciente. Marcos empezó a tratarme como si fuera un empleado problemático que no podía despedir. «Papá, necesitas mejorar esa apariencia, ¿eh? Cuando vienen las amigas de Carla acá, andas ahí en chanclas y playera vieja. Da vergüenza. Vergüenza de mi apariencia. En mi propia casa. Usando la ropa que compré con el dinero que gané trabajando desde los 18 años. Y otra cosa, papá, necesitas dejar de ver televisión tan alto. No podemos platicar bien acá en la sala». La televisión que compré, en la sala que construí, estaba muy alta para que ellos platicaran. Ellos que aparecían en mi casa sin avisar, sin pedir permiso, pero yo tenía que bajar el volumen para que se sintieran cómodos. La manipulación era sutil, pero constante. Carla tenía una habilidad especial para hacerme sentir culpable por cualquier cosa. Si me quejaba del dinero, ponía cara triste y decía: «Ay, papito Roberto, pensamos que se alegraba de ayudar a la familia. No sabíamos que lo veía como una carga». Si cuestionaba por qué usaban tanto mi casa, suspiraba: «Es que acá está tan a gustito, ¿verdad? El depa está muy pequeño. Pero si prefiere que ya no vengamos», y Marcos siempre la apoyaba. «Sí, papá. Si estamos molestando, nos podemos alejar. No queremos ser una carga».
convertían cualquier intento de poner límites de mi parte en una amenaza de abandono. Y yo, con miedo de quedarme solo, siempre cedía. El aislamiento fue pasando sin que me diera cuenta. Mis pocos amigos empezaron a comentar que estaba diferente. Don Juan, mi vecino de 20 años, me preguntó un día: «Roberto, ¿qué te está pasando? Siempre andas preocupado». ¿Cómo explicar? ¿Cómo contarle a un amigo que el hijo que criaste con tanto amor te está usando como cajero automático? ¿Cómo admitir que estás siendo humillado en tu propia casa por una nuera que ayudaste a mantener? La vergüenza es diferente para un hombre. A nosotros nos enseñaron a ser proveedores, protectores, el jefe de la familia. Admitir que estás siendo explotado por tus propios hijos es admitir que fracasaste como padre. Es admitir que toda una vida de trabajo y sacrificio se desperdició. Entonces le mentí a don Juan: «No es nada, solo estrés del trabajo». Y me fui aislando cada vez más. Dejé de aceptar invitaciones para carnitas asadas de los vecinos porque sabía que Marcos y Carla podían aparecer en cualquier momento en mi casa y molestarse si yo no estaba ahí para atenderlos. Dejé de viajar a visitar a mi hermano porque me hacían sentir culpable por dejar la casa abandonada, como si ellos fueran los dueños y yo fuera el velador. La salud empezó a cobrarse la factura. La presión subió. El médico dijo que necesitaba menos estrés, más ejercicio, mejor alimentación. Pero, ¿cómo hacer ejercicio cuando no tienes energía ni para salir de casa? ¿Cómo tener menos estrés? Cuando tu propia familia es la fuente del estrés. Empecé a tener insomnio. Me quedaba despierto de madrugada, viendo el techo, pensando en cómo había llegado a esa situación, repasando cada decisión, cada momento en que debería haber dicho no y dije sí. Los fines de semana, que antes eran sagrados para descansar, se volvieron guardia de servicios para ellos. Marcos llegaba sábado por la mañana con una lista de cosas que hacer. «Papá, la llave de la cocina del depa está goteando. ¿Puedes echarle un ojo? Papá, el carro de Carla está haciendo un ruido raro. ¿Tú entiendes de motores? Papá, necesitamos armar un ropero nuevo. ¿Tienes las herramientas acá?» Me volví el técnico de mantenimiento no remunerado de la familia. Y lo peor, si me quejaba de que estaba cansado o que tenía otros planes, ponían esa cara de decepción que me hacía sentir culpable por priorizar mi bienestar. «Órale, papá, pensé que te gustaba ayudarnos. Pero si estás muy ocupado». El chantaje emocional era constante y eficaz. Sabían exactamente dónde apretar para que yo cediera. El dinero de los ahorros se estaba acabando. 40 años de trabajo, ahorrando cada centavo para tener una jubilación digna, se estaba quemando en préstamos que sabía que nunca se pagarían. Pero no sabía cómo parar, cómo decirle que no al propio hijo, cómo cortar relaciones con la única familia que me quedaba después de que murió María. La soledad masculina tiene características específicas. A los hombres de mi generación no nos enseñaron a hablar de sentimientos, a buscar ayuda emocional, a admitir debilidad. Nos educaron para aguantar vara, para resolver solos, para no dar lata a nadie. Entonces, aguantaba, solo, sin hablar con nadie de lo que estaba pasando, fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro me moría poquito a poco. Las noches eran las peores. Acostado en la cama que compartía con María por 25 años, ahora fría y vacía, pensando en cómo había fracasado como padre, cómo había criado a un hijo que me veía apenas como un recurso que explotar. ¿Sería culpa mía? ¿Le di todo muy fácil? ¿No le enseñé valores suficientes? Las preguntas no me dejaban dormir. Durante el día trataba de mantener la rutina. Trabajo, casa, cuidar las cosas que me pedían. Pero la alegría se había ido. La motivación para cualquier cosa se había evaporado. Estaba viviendo en automático, apenas cumpliendo obligaciones. Fue en esa época que mi hermano Carlos, que vivía en Guadalajara, tuvo un derrame cerebral. Sandra me llamó preocupada. «Papá, necesitas ir a cuidar al tío Carlos, ya no tiene a nadie más». Era verdad. Carlos era soltero,
sin hijos. Yo era la única familia cercana que tenía. Pero dudé. ¿Cómo dejar la casa? ¿Y si Marcos y Carla necesitaban algo? «Vete, papá», dijo Marcos cuando le conté la situación. «Nosotros cuidamos la casa acá para ti. No te preocupes por nada». La ironía no se me pasó por alto. Ellos se ofrecían para cuidar mi casa, como si fuera un favor que me estaban haciendo. Existe una soledad específica del hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Una soledad que duele en el pecho, que aprieta la garganta, que te hace cuestionar si valió la pena todo lo que construiste. Y yo estaba viviendo esa soledad todos los días, en mi propia casa, rodeado de personas que deberían amarme pero que solo me veían como un medio para conseguir lo que querían. El derrame cerebral de mi hermano Carlos cambió mi perspectiva de una forma que no esperaba. Cuando llegué al hospital en Guadalajara y lo vi acostado en esa cama, medio paralizado, solo, sin nadie para cuidarlo, algo dentro de mí se movió. Carlos siempre fue un hombre fuerte, independiente, trabajador como yo, construyó su vida con sus propias manos. Pero ahí estaba, vulnerable, necesitando ayuda, y la única persona que apareció fui yo, su hermano menor. «Roberto», me dijo con dificultad, el habla medio arrastrada por el derrame. «Qué bueno que viniste. Pensé que me iba a morir solo acá». Solo. La palabra resonó en mi cabeza. Carlos, con toda su independencia, con toda su fuerza, estaba solo en la hora que más necesitaba ayuda. Y yo también estaba solo, solo que no por falta de familia. Yo estaba solo porque mi propia familia se había alejado emocionalmente de mí. En los primeros días, cuidando a Carlos, llamaba a casa todos los días. Hablaba con Marcos, preguntaba cómo estaban las cosas, si necesitaban algo. Siempre respondía que todo estaba bien, que no me preocupara, que ellos estaban cuidando todo. Durante las largas horas en el hospital, empecé a platicar con otros hijos que visitaban a sus padres internados. Escuché historias de familias que se reunían para cuidar a los viejitos, hijos que se turnaban, nietos que venían todos los días a hacerle compañía a los abuelos. «Mi papá crió 5 hijos», dijo una señora en una de las conversaciones. «Hoy nos organizamos para siempre tener a alguien acá con él. Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que hizo por nosotros. Lo mínimo que podían hacer». Empecé a pensar, ¿cuál era lo mínimo que mis hijos hacían por mí? ¿Cuándo fue la última vez que Marcos me visitó sin pedir nada? ¿Cuándo fue la última vez que me habló por teléfono solo para saber cómo estaba? La respuesta me atormentó. No podía recordar. Después de una semana en Guadalajara, traté de llamar a casa y el teléfono solo daba ocupado. Intenté varias veces. Nada. Llamé al celular de Marcos. Se fue directo al buzón de voz. Mandé mensaje, respondió horas después. «Todo bien acá, jefe. El teléfono debe tener problema en la línea». Algo en la respuesta me molestó. Era muy seca, muy evasiva. Marcos siempre fue de pocas palabras, pero aquello me sonó extraño. Al 10º día, ya no pude hablar con él. Teléfono fijo mudo, celular directo al buzón. Mandé mensaje, nada. Me preocupé. ¿Y si había pasado algo? ¿Y si me necesitaban? Fue cuando llamé a doña Esperanza, mi vecina, y le pedí que echara un ojo a la casa. «Don Roberto», me dijo medio incómoda, «hay mucho movimiento en su casa, muchos carros extraños, música alta, fiesta. Pensé que usted había regresado». Fiesta. En mi casa, mientras yo estaba cuidando a mi hermano internado. ¿Y Marcos? ¿Lo vio? Sí, lo vi. Él y su esposa están ahí, pero hay mucha gente que nunca he visto. Parece que están viviendo ahí, viviendo en mi casa, usando mi ausencia para convertir mi casa en casa de huéspedes para jóvenes. Esa noche, acostado en el cuarto de hospital donde me quedaba con Carlos, tuve una claridad que no había tenido en años. Era como si una niebla se hubiera levantado de mi mente. Me estaban usando. No era paranoia, no era exageración. Estaba siendo sistemáticamente explotado por personas que deberían amarme y respetarme. Y lo peor, había permitido que pasara.
La rabia que sentí en ese momento no era la rabia destructiva que corroe por dentro. Era una rabia limpia, clara, que finalmente me daba energía para actuar. ¿Cuántos hombres pasan toda la vida siendo explotados porque confunden amor con permisividad? ¿Cuántos padres financian su propia humillación pensando que están siendo buenos padres? Pasé los 3 días siguientes planeando, no impulsivamente, sino estratégicamente, como un hombre de negocios que analiza una situación y decide qué hacer. Primero, levanté todos los préstamos que había hecho a Marcos en los últimos 3 años. Había guardado todos los recibos, todas las transferencias. La cantidad me impactó. 420,000 pesos, casi la mitad de mi reserva de jubilación. Segundo, llamé a mi abogado, licenciado Hernández, que cuidaba los contratos de la constructora. Le expliqué la situación y pregunté cuáles eran mis derechos. «Roberto», me dijo, «tu casa está a tu nombre, ¿verdad? ¿Nadie más tiene derecho legal sobre ella?» «Solo mía, pagada y escriturada a mi nombre. Entonces ellos no tienen derecho alguno de usar tu propiedad sin tu autorización, especialmente si están causando daños o usándola para fines que tú no aprobaste». Tercero, platiqué largamente con Carlos, que aunque debilitado, todavía tenía la sabiduría de quien vivió mucho. «Roberto», me dijo una tarde, agarrando mi mano con la fuerza que podía, «¿te acuerdas cuando éramos niños y papá hablaba de la dignidad?» Me acordaba. Nuestro padre, albañil analfabeto, pero lleno de principios, siempre decía, «Mijo, puedes ser pobre, puedes no tener estudio, pero nunca dejes que nadie te quite la dignidad. La dignidad no se recupera, se conserva». «Estás dejando que te quiten la dignidad», siguió Carlos, «y la dignidad no es algo que das para mantener la paz, es algo que defiendes para mantener el alma». Esa plática fue el parteaguas. Me di cuenta de que estaba cambiando mi dignidad por una ilusión de familia. Estaba aceptando migajas de respeto a cambio de ríos de recursos. Durante las 2 semanas siguientes, mi estrategia se fue dibujando. No iba a actuar por impulso, como un hombre desesperado. Iba a actuar como quien había construido toda una vida con planeación y trabajo. Primer paso, documentación. Reuní todos los comprobantes de transferencias, todos los registros de préstamos, todas las evidencias de la explotación financiera. Lo organicé todo cronológicamente, como un reporte empresarial. Segundo paso, cambio de actitud. Dejé de llamar a casa todos los días. Cuando me llamaban mantenía las conversaciones cortas y objetivas. Ya no mostraba ansiedad por lo que estaba pasando allá. Tercer paso, preparación legal. Licenciado Hernández me explicó todos mis derechos como propietario. Preparó una notificación formal exigiendo el desalojo de la propiedad en caso de ser necesario. Cuarto paso, reorganización financiera. Cambié las contraseñas de la cuenta bancaria. Cancelé tarjetas adicionales que les había dado. Puse todo solo a mi nombre. Quinto paso, sistema de apoyo. Platiqué con doña Esperanza, mi vecina, y le pedí que documentara con fotos y videos lo que estaba pasando en mi casa. Se indignó cuando supo la situación real. «Don Roberto, esa gente está usando su casa como si fuera motel. Todas las noches hay fiesta, todas las noches hay gente diferente. Ayer los vi tirando basura en su jardín». En mi jardín, el jardín que planté con mis propias manos, donde María cultivaba rosas, donde construí una banca para que nos sentáramos las tardes de domingo. Lo que me dio fuerza final fue una llamada que recibí de Sandra. Mi hija había tratado de comunicarse conmigo por el teléfono de casa y no pudo. Le habló a Marcos, que le dijo que yo estaba complicado y que ella no debería molestarme ahorita. «Papá, ¿qué historia es esa? Marcos me dijo que está raro, que no quiere hablar con nadie». Le expliqué a Sandra exactamente lo que estaba pasando. Le conté de los préstamos, de la explotación, de cómo estaban usando mi casa. El silencio del otro lado de la línea duró casi 1 minuto. Cuando Sandra volvió a hablar, su voz temblaba de rabia. «Papá, yo no sabía nada de esto. Pensé
Que estaba feliz con ellos viviendo cerquita. No me imaginaba que tu hermano me estaba usando como cajero automático. Completé. Esto no puede seguir, dijo, firme. Tiene que tomar una decisión. Tener el apoyo de Sandra me dio el valor final que necesitaba. No estaba solo. No estaba siendo injusto. Estaba, finalmente, después de años, haciendo lo que debería haber hecho desde la primera falta de respeto. La noche antes de regresar a la Ciudad de México, me senté con Carlos y le dije, hermano, cuando regrese a casa las cosas van a cambiar. Ya no voy a aceptar ser tratado como empleado en mi propia casa. Carlos sonrió, la primera sonrisa verdadera que vi desde el derrame. Ya era hora, Roberto. Ya era hora de que papá regresara. Papá regresara. No el cajero automático, no el empleado, no el conveniente. El papá, el hombre que construyó todo aquello. El hombre que merecía respeto por lo que construyó y por lo que representaba. La mañana siguiente, agarré el camión de regreso a la Ciudad de México con un plan claro y una determinación que no sentía desde hacía años. Ya no iba a mendigar amor de mis propios hijos. Ya no iba a cambiar dignidad por migajas de cariño. Iba a regresar a casa, a mi casa, y las cosas iban a ser diferentes. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Y mi garganta había llegado al límite. Cuando abrí la puerta a ese primer día y vi la situación de la casa, mi primera reacción no fue grito o escándalo. Fue una calma helada que venía de quien finalmente tenía claridad absoluta sobre lo que necesitaba hacer. Marcos se quedó parado en medio de la sala, todavía tratando de procesar mi llegada inesperada. Los extraños en el sillón me miraban como si yo fuera el intruso. Carla apareció de la cocina con esa cara de desafío mal disimulado de sorpresa. «Papá», dijo Marcos, la voz saliendo medio insegura, «¿no avisaste que ibas a regresar hoy?» «No necesito avisar para entrar a mi propia casa», respondí calmado. «Pero ustedes sí me tienen que explicar qué circo es este». El muchacho en el sillón, ese que me había dicho «señor» y pidió comida, se levantó medio apenado. Los otros también empezaron a moverse, dándose cuenta de que la fiesta había terminado. «Oye, hermano», le dijo uno de ellos a Marcos, «nos vamos echando, después hablamos». En 5 minutos, todos los extraños se habían ido. Solo quedamos yo, Marcos y Carla, en la sala destruida de mi casa. «Siéntate», dije señalando el sillón. No era una invitación, era una orden. Marcos trató de mantener la pose de autoridad. «Papá, estás exagerando. No fue nada del otro mundo». «Siéntate», repetí, y algo en mi tono hizo que obedeciera inmediatamente. Carla se quedó parada, recargada en la pared, con los brazos cruzados tratando de mantener la pose desafiante. Pero yo veía que estaba nerviosa. «Voy a hablar una sola vez», empecé, sacando de la mochila la carpeta que había preparado durante las semanas en 1900. Guadalajara. En los últimos 3 años, ustedes sacaron de mi cuenta bancaria, en préstamos que nunca se pagaron, un total de 420,000 pesos. Abrí la carpeta y puse sobre la mesa de centro rayada todos los comprobantes, organizados cronológicamente. 2,000 en enero del 2021 para arreglar el carro, 3,000 en marzo para remodelar el departamento, 5,000 en junio para emergencia médica. ¿Sigo? Marcos veía los papeles como si fuera la primera vez que veía esos números. Carla había perdido totalmente la pose de seguridad. «Papás», empezó él, «sabes que siempre tuvimos intención de pagar». «Intención», lo interrumpí. «¿Sabes cuál fue la última vez que me pagaste algo, Marcos? ¿Sabes cuándo fue la última vez que me devolviste aunque sea un peso?» Silencio. «Nunca», respondí por ellos. «En 3 años, nunca. Ni un peso, porque nunca tuvieron intención de pagar nada. Me veían como una fuente inagotable de dinero». Carla trató de meterse en la conversación. «Papito Roberto, sabe que lo consideramos familia. La familia ayuda a la familia». «Familia», repetí, levantándome del sillón. «Te voy a enseñar cómo me trataron como familia». Saqué el celular
y abrí la carpeta de fotos que doña Esperanza había mandado durante mi ausencia. Fotos de mi casa llena de gente extraña, de mi jardín convertido en basurero, de mi cochera siendo usada como bodega de cerveza. Así es como cuidaron mi casa, así es como me respetaron como padre. Marcos se puso rojo. Primero de vergüenza, después de coraje. Papá, no fue así. Doña Esperanza está exagerando. ¿Exagerando?, pregunté, mostrando una foto de mi mesa del comedor cubierta de botellas y restos de comida. ¿Exagerando qué? ¿La falta de respeto a la casa que construí? ¿A las cosas que compré con 40 años de trabajo? Carla intentó una última jugada de manipulación. Ay, papito, está siendo muy dramático. Nomás queríamos aprovechar un poquito. Usted ni siquiera la estaba usando. No la estaba usando, repetí lentamente. La casa donde viví 40 años, donde los crié a ustedes dos, donde cuidé a mi esposa hasta que murió, no la estaba usando. Me levanté del sillón y me quedé parado frente a ellos. Voy a ser muy claro. Tienen hasta el final de esta semana para sacar todas sus cosas de mi casa. Todas. Y no quiero volver a ver ningún extraño acá adentro sin mi autorización expresa. Papá, no puedes hacer eso, dijo Marcos, levantándose también. No tenemos dónde poner las cosas. Nuestro departamento es chico. Ese es su problema. Debieron haber pensado en eso antes de convertir mi casa en casa de huéspedes. Carla explotó. Está siendo injusto. Siempre lo cuidamos, siempre estuvimos cerca. ¿Me cuidaron? Me reí sin humor. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaron sin pedir dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin querer algo? Se miraron, buscando una respuesta que no existía. Nunca, respondí, porque nunca me vieron como papá. Me vieron como un recurso conveniente. Marcos intentó una última jugada emocional. Papá, mamá se pondría triste de vernos peleando así. Eso fue la gota que derramó el vaso. Usar la memoria de María para manipularme era una línea que no debería haber cruzado. No te atrevas, dije, y mi voz salió más baja y más peligrosa que cualquier grito. No te atrevas a usar a tu madre para justificar la cochinada que hicieron acá. Caminé hasta la pared donde tenía una foto de María y agarré el retrato en las manos. Tu madre trabajó toda la vida para construir esta familia. Murió creyendo que había criado hijos con carácter. Están escupiendo en su memoria. Marcos se puso pálido. Carla empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y frustración. Y hay más, continué regresando a la carpeta de documentos. Los 420,000 pesos que me deben, o me pagan en 6 meses, o les hago un juicio por apropiación indebida. Papá, no harías eso, dijo Marcos, pero su voz tembló. Sí lo hago, platiqué con mi abogado. Tengo todos los comprobantes, todas las promesas de pago por mensaje, todas las evidencias. ¿Y sabes por qué? Porque en este asunto ustedes no son mis hijos. Son 2 adultos que me robaron. Carla dejó de llorar y se puso furiosa. Está loco. Somos familia. La familia no demanda a la familia. Ustedes eligieron no ser familia cuando decidieron tratarme como cajero automático, respondí. Ahora van a aprender qué pasa cuando explotas la buena voluntad de alguien. En los días siguientes vi cómo realmente reaccionaban cuando perdían el control de la situación. Marcos intentó de todo. Primero vino con promesas. Papá, vamos a pagar todo. Te juro que sí. Nomás no nos demandes. Va a manchar nuestro nombre. Después vino con amenazas. Papá, si hace eso, ya no vamos a venir acá. Se va a quedar solo. Después con chantaje emocional. Papá, piense en los nietos que le podemos dar. Quiere que crezcan sabiendo que el abuelo demandó a los indosi. ¿Papás? Cada intento de manipulación solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. No tenían ni una pizca de remordimiento por lo que hicieron. Solo estaban preocupados por las consecuencias. La realidad de su situación empezó a aparecer cuando tuvieron que sacar todas sus cosas de mi casa. Carla apareció con 2 amigas para ayudar, quejándose fuerte. No puedo creer que su papá esté haciendo esto. ¡Qué hombre tan egoísta!
¿Egoísta por querer respeto en su propia casa?, pregunté. Apareciendo en la sala, una de las amigas, sin saber toda la historia, dijo: «Ay, don Roberto, pero son sus hijos. La familia tiene que ayudar a la familia». «¿Ayudar?», repetí. «¿Quieren saber cómo me ayudaron?». Me ayudaron a gastar 400,000 pesos de ahorros. Me ayudaron a volverme empleado en mi propia casa. Me ayudaron a perder la dignidad que me llevó 60 años construir. La mujer se quedó sin palabras. Carla se puso roja de vergüenza. Pero el momento que más me marcó fue cuando Marcos vino a buscar las últimas cosas. Estaba solo, sin la pose de autoridad, sin su esposa para darle apoyo. Solo él y yo en la casa donde lo crié. «Papá», dijo cargando una caja con los trofeos que yo había guardado de cuando jugaba fútbol en la escuela. «¿Estás seguro de esto? ¿No podemos platicar?». Miré esos trofeos en sus manos, trofeos que había celebrado cada uno, fotografiado cada logro, guardado con cariño todos estos años. «Marcos», dije, «cuando ves esos trofeos, ¿qué recuerdas?». Se detuvo medio confundido. «Recuerdo cuando jugaba fútbol. Yo recuerdo cada partido que fui a ver, cada entrenamiento al que te llevé, cada par de tacos que compré aunque el dinero estuviera apretado, cada vez que llegabas a casa feliz con una victoria y yo me alegraba más que tú». Bajó los ojos. «¿Sabes cuándo dejé de sentirme orgulloso de ti, Marcos?». No respondió. «El día que me viste a los ojos y mentiste sobre para qué querías dinero prestado, el día que me convertiste de papá en...». «Pendejo». Trató de hablar, pero continué. «Tenías todo para ser un hombre de carácter, todo. Educación, ejemplo, oportunidades, y elegiste ser un explotador. Elegiste ver a tu propio padre como una cuenta bancaria. Papá, puedo cambiar, puedes, pero lejos de mí. Cuando seas capaz de pedirme perdón de verdad, cuando vengas acá con los 420,000 para devolverme, cuando aprendas a tratarme con respeto, entonces tal vez podamos platicar». Salió ese día cargando los trofeos, y supe que había hecho lo correcto. Dolió como sacar una muela infectada, pero era necesario. 2 semanas después recibí una llamada suya. «Papá, estamos batallando para pagar la renta sin su ayuda. ¿No puede reconsiderar?». «No», respondí. «Son adultos, arréglenselas». «Pero papá, pero nada. Me explotaron durante años. Ahora aprendan a vivir con sus propias piernas». Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Pero a veces hay que cauterizar la herida para que no infecte a toda la familia. Los primeros días solo en la casa limpia fueron extraños. No era soledad mala, era una quietud diferente. Era el silencio de quien finalmente podía respirar en su propia casa sin miedo de ser juzgado o explotado. Caminé por la sala sin vidrios rotos en el piso. Me senté en mi sillón sin rayones ni manchas. Prendí mi televisión al volumen que quise. Comí en mi mesa sin prisa. Dormí en mi cama sin ansiedad. Por primera vez en años me sentí en casa en 1900. Mi propia casa. Pero no voy a mentir, los primeros días también fueron difíciles. 64 años de vida, siendo 64 como padre, no se borran de la noche a la mañana. Había momentos que veía el teléfono y pensaba en llamar a Marcos, momentos que sentía culpa por haber sido tan duro con ellos. Fue doña Esperanza, mi vecina, quien me ayudó a mantener la perspectiva. Don Roberto hizo lo correcto. Yo veía cómo lo trataban y me daba coraje. Un hombre trabajador como usted no se merecía eso. Pero es mi hijo, doña Esperanza, dije una tarde que me estaba sintiendo particularmente culpable. Es su hijo, sí, pero usted no es propiedad de él. Usted tiene derecho a ser respetado en su propia casa. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo siendo papá que había olvidado ser Roberto. Había olvidado que yo era una persona más allá del papel de proveedor y facilitador. Lo primero que hice fue cuidar la casa, no porque alguien me lo estuviera cobrando, sino porque quería. Arreglé la pared de la sala que estaba manchada. Cambié la alfombra que estaba sucia más allá de lo recuperable.
Compré plantas nuevas para el jardín que había sido convertido en basurero. Cada mejora en la casa era como una mejora en mí mismo. Cada rincón que arreglaba era un pedazo de mi dignidad que recuperaba. Después de un mes, empecé a explorar cosas que había abandonado durante años de dedicación total a la familia. Siempre me gustó la carpintería, pero nunca tuve tiempo para dedicarme. Armé un pequeño taller en la cochera y empecé a hacer proyectos sencillos. El primero fue una jardinera para doña Esperanza. Cuando se la entregué, se emocionó. «Don Roberto, esto está hermoso. Tiene mucho talento. ¿Por qué nunca supe esto?» «Porque nunca tuve tiempo», respondí. «Siempre tuve otras prioridades». Otras prioridades. Hijos que necesitaban dinero, nietos que necesitaban regalos, una familia que consumía toda mi energía sin nunca retribuir nada. La carpintería se volvió mi terapia. Trabajar con las manos, crear cosas bonitas y útiles, ver un pedazo de madera volverse mueble, era satisfactorio de una forma que había olvidado que existía. Don Juan, mi vecino de 20 años, empezó a aparecer en la cochera para platicar mientras yo trabajaba. «Roberto, estás diferente, más liviano». «¿Cómo?» «No sé. Siempre parecías medio cargado, medio preocupado. Ahora pareces más tranquilo». Era verdad. La ansiedad constante que cargaba había disminuido drásticamente. Ya no tenía miedo de que sonara el teléfono con pedido de dinero. Ya no tenía miedo de llegar a casa y encontrar extraños en mi sala. Ya no tenía miedo de que me cobraran por cosas que no debía. 2 meses después de haber corrido a Marcos y Carla de la casa, recibí una llamada de Sandra. «Papá, ¿cómo está?» «Estoy bien, mija, muy bien». «Papá, platiqué con Marcos. Me contó lo que pasó. No sabía que la situación estaba tan fea. Sandra siempre fue más sensata que su hermano. Aunque vivía lejos, mantenía contacto. Regular conmigo, me hablaba para saber cómo estaba. Se acordaba de mis cumpleaños. «¿Está arrepentido?», pregunté. «Dice que sí. Dice que quiere platicar con usted». «Sandra, tu hermano tuvo 3 años para tratarme con respeto. 3 años para ser un hijo decente. Eligió explotarme. Ahora que perdió el acceso a la cuenta bancaria, está arrepentido. Papá, entiendo su enojo, pero es mi hermano. Es su hijo. Y yo soy su padre. El padre que merecía ser tratado con respeto, no como cajero». Automático. Sandra se quedó callada un rato. «Tiene razón. No defiendo lo que hizo. Solo quisiera que hubiera una forma de que se reconciliaran». «La hay», respondí. «Que me pague los 420,000 que me debe. Que venga acá y pida perdón de verdad. Y que aprenda a tratarme como padre, no como empleado». «¿Cree que lo haga?» «No sé. Pero si no lo hace, al menos habré descubierto qué tipo de hombre crié». 3 meses después, mi vida tenía una rutina nueva y saludable. Me levantaba temprano, desayunaba con calma, cuidaba la casa, trabajaba en la carpintería, comía viendo noticias, descansaba en la tarde, cenaba tranquilo. Los fines de semana, empecé a frecuentar un grupo de carpintería en una escuela técnica cerca de casa. Ahí conocí hombres de mi edad con historias similares, jubilados o semijubilados, que estaban descubriendo pasiones que habían dejado de lado durante décadas de trabajo y familia. «Roberto», dijo don Joaquín, un señor de 68 años que estaba haciendo una mesa hermosa. «Pasamos toda la vida trabajando para otros. Llega un momento que tenemos que trabajar para nosotros mismos». Trabajar para mí mismo. Concepto extraño para quien pasó 40 años trabajando para mantener familia. Fue en el grupo de carpintería que conocí a doña Alice, una señora de 60 años que había enviudado recientemente y estaba aprendiendo carpintería para ocupar el tiempo. «Mi marido siempre decía que las mujeres no servían para esto», dijo, lijando una pieza con cuidado. «Ahora que murió estoy descubriendo que se equivocaba en muchas cosas. Doña Alice era inteligente, divertida, independiente. No estaba buscando un hombre para que la mantuviera ni para mantener. Simplemente estaba viviendo su vida, explorando cosas nuevas.
Empezamos a tomar café después de las clases de carpintería. Después se volvió comida de domingo. Después se volvió compañía para ir al cine, al teatro, a exposiciones. No era noviazgo en el sentido tradicional. Era compañerismo entre dos personas maduras que habían descubierto que tenían mucho por vivir todavía. Roberto, me dijo una tarde que estábamos en una exposición de arte, ¿has pensado en viajar? ¿Conocer lugares nuevos? Nunca había pensado. Durante 40 años, todo viaje que hice fue por trabajo o para cuidar a alguien de la familia. Nunca había viajado por placer. ¿A dónde te gustaría ir?, me preguntó. No sé. Nunca me puse a pensarlo. Y era verdad. Había pasado tanto tiempo viviendo para otros que había olvidado vivir para mí. Al 6º mes de mi nueva vida, hice mi primer viaje de placer. Doña Alice y yo fuimos a Guanajuato. Nos quedamos en un hotel sencillo pero cómodo. Visitamos talleres de arte, comimos en restaurantes a los que nunca habría ido solo. Durante el viaje, me hizo una pregunta que me marcó. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías, sin preocuparte por nadie más? Pensé mucho y no pude recordar. Exactamente, dijo. Pasamos tanto tiempo siendo útiles para otros que olvidamos ser importantes para nosotros mismos. Ser importante para mí mismo. Otro concepto que había olvidado que existía. Cuando regresé del viaje, encontré una sorpresa en mi casa. Marcos estaba sentado en el portal, esperando. Estaba diferente, más flaco, con cara de quien no estaba durmiendo bien. Se levantó cuando me vio llegar. «Papá», me dijo, «necesito platicar con usted». «¿Qué quieres, Marcos?», pregunté, no siendo hostil, pero tampoco acogedor. «Quiero pedirle perdón». Me paré frente a él y lo miré a los ojos buscando señales de sinceridad. «¿Perdón por qué?». «Por haberlo tratado mal, por haberlo usado, por haber sido un mal hijo». «Y», esperé. «Y traje esto», dijo, sacando del bolsillo un sobre. «Son 150,000 pesos. Es todo lo que he podido juntar hasta ahora. Sé que todavía debo mucho más, pero es un comienzo». Agarré el sobre. El dinero estaba ahí. 150,000 pesos en efectivo. «¿Cómo conseguiste este dinero?», pregunté. «Vendí mi carro, vendí algunas cosas, estoy trabajando horas extra. Carla consiguió trabajo también». «¿Y por qué ahora?», miró al suelo. «Porque me di cuenta de que perdí al mejor papá que podía tener, y me di cuenta de que me volví el tipo de hombre que yo mismo despreciaría». Nos quedamos callados un rato. «Marcos», dije finalmente, «me debes mucho más que dinero. Me debes años de respeto que no recibí. Me debes el reconocimiento de todo lo que hice por ti». «Lo sé, papá. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar». «No quiero que pases el resto de tu vida compensándome», respondí. «Quiero que aprendas a ser un hombre de carácter, para ti mismo, no para mí». Asintió, los ojos llenos de lágrimas verdaderas esta vez. «Papá, ¿puedo volver a visitarlo?». «Puedes, pero con reglas. Me tratas con respeto. No pides dinero. Vienes porque quieres estar conmigo, no porque quieres algo de mí». «Acepto». «Y hay otra cosa», continué. «Ya no soy ese papá que va a resolver todos tus problemas. Ya no soy ese hombre que vive solo para la familia. Ahora tengo mi vida, y esa vida incluye a otras personas también». Le conté sobre doña Alice, sobre la carpintería, sobre los viajes que estaba planeando. «Qué bueno, papá. Se merece ser feliz». Y por primera vez en años, cuando miré a mi hijo, vi señales del niño que había criado con tanto amor. No al explotador en que se había convertido, sino al hombre que todavía podía ser. El mismo hombre que cargó al hijo en 1900. Los hombros un día se ve sin piso que pisar, pero cuando recuperamos la dignidad, descubrimos que podemos construir piso nuevo. Piso mejor. Y eso fue lo que hice. Construí una vida nueva. Una vida donde yo era Roberto Silva, no apenas el papá de Marcos. Una vida donde tenía valor por quien era, no por lo que podía dar. Hoy, 2 años después de ese día que encontré mi casa destruida, estoy sentado en el mismo portal que construí con mis propias manos.
Pero ahora tiene plantas nuevas, muebles nuevos y principalmente tiene paz. Marcos cumplió su palabra. En los últimos 2 años me ha pagado 300.000 de los 420.000 que me debía. Más importante que el dinero, cambió la forma de tratarme. No completamente, no de la noche a la mañana, pero gradualmente, genuinamente. Me viene a visitar cada 15 días, siempre el domingo en la tarde. No pide dinero, no trae problemas para que yo resuelva. Viene a platicar, a veces ayuda con algún proyecto de carpintería, a veces simplemente se sienta acá en el portal conmigo y toma café. La última vez que vino, me hizo una pregunta que me marcó. «Papá, ¿me perdona por lo que hice?» «Marcos», respondí, «el perdón no es algo que se da de una vez. El perdón se construye todos los días, con respeto, con actitud, con cambio real». «¿Y estoy construyendo?», preguntó. «Estás», respondí honestamente. «Despacio, pero estás». Carla también cambió. No mucho, pero lo suficiente para ser civil cuando viene acá. Me saluda con respeto, no me da órdenes, no pone cara fea cuando hablo de doña Alice o de mis planes. Ah, doña Alice. Ahora es parte importante de mi vida. No vivimos juntos, ambos valoramos nuestra independencia demasiado para eso, pero tenemos una compañía bonita. Viajamos juntos, cocinamos uno para el otro, compartimos intereses, sueños, planes. La carpintería se volvió más que pasatiempo, se volvió una pequeña fuente de ingresos extra y principalmente una fuente de satisfacción enorme. Hago muebles, por encargo restauro piezas antiguas, enseño técnicas a otros hombres de mi edad que quieren aprender. El mes pasado, un señor de 70 años me buscó queriendo aprender a hacer una cuna para el nieto que iba a nacer. Mientras le enseñaba a usar las herramientas, me contó su historia. Hijo que no lo respetaba, nuera que lo maltrataba, años de humillación en nombre de la armonía familiar. «Don Roberto», me dijo, «¿cómo tuvo valor para tomar una decisión?» «No fue valor», respondí. «Fue necesidad. Cuando la alternativa es perder el alma, cualquier decisión se vuelve valor». Enseño carpintería para hombres como yo todos los jueves en la noche en la escuela técnica. Son señores entre 50 y 70 años que están descubriendo, como yo descubrí, que no es tarde para empezar de nuevo, que no es tarde para tener dignidad, que no es tarde para decir no. Tengo un alumno, don Antonio, que está pasando por una situación parecida a la que pasé. Hijo adulto que vive en su casa, no. Trabaja, lo trata como empleado. La semana pasada me buscó. «Roberto, mi hijo me dijo que si lo corro, nunca más me habla. ¿Qué hago?» «Antonio», respondí, «hijo que amenaza con no hablar al papá porque el papá quiere ser respetado en su propia casa, no es hijo, es chantajista. ¿Cuántos padres por ahí están siendo chantajeados emocionalmente por sus propios hijos? ¿Cuántos hombres están cambiando dignidad por migajas de cariño familiar?» La respuesta que les doy a estos hombres es siempre la misma. Un padre no existe para ser conveniente, un padre existe para ser respetado, y el respeto no se mendiga, se conquista y se mantiene. Aprendí que amor sin respeto no es amor, es dependencia emocional. Aprendí que familia que solo aparece cuando necesita algo no es familia, es asociación comercial. Aprendí que nunca, pero nunca, es tarde para que un hombre se levante. Hoy tengo una vida que no imaginaba posible hace 2 años. Me levanto cuando quiero, como lo que quiero. Veo televisión al volumen que quiero. Recibo a quien quiero en mi casa. Viajo cuando quiero. Gasto mi dinero como quiero. Y principalmente, soy tratado con respeto por todos los que me rodean. Porque aprendí a exigir respeto. Porque aprendí que un hombre enseña a otros cómo tratarlo a través de lo que acepta y lo que rechaza. Sandra me visita siempre que viene a la Ciudad de México, me habla todas las semanas, manda fotos de los lugares que visita, me incluye en su vida de forma genuina. Es diferente con ella, porque siempre fue diferente. Siempre me trató como papá, no como banco.
En la última Navidad hice cuestión de reunir a la familia en mi casa nuevamente, pero ahora con reglas claras. Doña Alice participó en la cena. Marcos y Carla vinieron y se comportaron como visitas respetuosas, no como dueños de la casa. Sandra trajo al novio nuevo para que me conociera. Fue una Navidad diferente a todas las que tuve en los últimos años. Fue una Navidad donde me sentí como papá, no como empleado. Donde me sentí como persona, no como recurso. Durante la cena, Marcos se levantó e hizo un brindis. Quiero brindar por mi papá, que me enseñó que un hombre de verdad no se deja faltar al respeto, ni por su propio hijo. No fue una disculpa melodramática. Fue el reconocimiento de un hombre adulto hacia otro hombre adulto. Fue respeto genuino. Hoy, a los 66 años, tengo una certeza que no tenía a los 64. Valgo por quien soy, no por lo que puedo dar. Tengo amigos que me respetan, una compañera que me valora, hijos que me tratan como merezco ser tratado, una vida que construí para mí mismo, y principalmente, tengo dignidad. Esa misma dignidad que mi papá albañil decía que no se recupera, se conserva. Tardé en entender, pero finalmente entendí. Conservar dignidad a veces significa cortar relaciones tóxicas, aunque sean con personas que amamos. Algunas puentes, después de quemados, no necesitan reconstruirse, aunque hayas ayudado a construirlos. A veces, quemar el puente es la única forma de parar de ser atravesado por quien no te respeta. Para ti que estás escuchando esta historia y te identificaste con alguna parte, quiero dejarte un mensaje claro. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es tarde para dejar de financiar tu propia humillación. Si eres un papá que está siendo explotado financieramente por los hijos, toma una decisión. Si eres un hombre que está siendo faltado al respeto en su propia casa, pon límites. Si estás cambiando dignidad por migajas de cariño familiar, para. Construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. Y ese respeto no es negociable. Si mi historia como padre tocó tu corazón, quiero saber desde dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún padre que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando desde dónde estás viendo. Escribe también lo que sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame, ¿ya tuviste que poner límites con tus hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir viendo historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de comienzo nuevo. Un abrazo desde la Ciudad de México. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Aprendí a los 66 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es tarde para que un hombre se levante. Suscríbete al canal, deja tu like y hasta el próximo relato.